Hola, muy buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. El día de hoy nos acompaña una estudiante universitaria de UAM, Iztapalapa, de la licenciatura de Sociología, con la cual charlaremos un poco sobre el tema del agua, específicamente cómo es que podemos aprovechar la lluvia en zonas donde el agua potable es muy poca. A continuación, pues, bueno, vamos a presentar a nuestra acompañante del día de hoy. ¿Cuál es tu Hola, nombre? buenas noches. Mi nombre es Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Hola Fernanda. Cuéntanos a mí y a quienes nos estén escuchando, ¿por qué decidiste abarcar esta investigación? Eh, ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues mi equipo de trabajo y yo decidimos escoger este tema porque creemos que es un tema con el cual vivimos día a día, ya que muchos de nosotros pues estamos ubicados en la Ciudad de México, en donde los problemas de agua se han ido agravando, perdón, las últimas décadas. Y pues los últimos siniestros o los siniestros que han sacudido este territorio pues han ido desde las sequías, las inundaciones, lo cual también ha causado alteraciones en regiones enteras del territorio nacional. Por eso decidimos abarcar un poco este tema porque pues creemos que estamos enfrentando una crisis de agua potable en muchas localidades de la Ciudad de México. Wow, 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 wow. No, pues sí, sí que es un tema muy interesante. Creo que pues este podcast pues nos va a ayudar a comprender esta problemática, ¿no? Que estamos enfrentando. Bueno, creo que es algo que nunca nos hemos puesto a pensar. Pero bueno, cuéntanos cómo es que se origina o se agrava este problema de desabasto. Bueno, pues son diversos factores los que están involucrados en este fenómeno, como el cambio climático, la devastación ambiental, la explotación de los recursos naturales. Y pues para entender estos inconvenientes del medio ambiente que provocan las sequías y diluvios torrenciales, debemos, yo creo que un poco hablar sobre el origen de este desajuste ambiental que ha sido provocado pues por el modo de vida dentro del sistema capitalista. Entiendo. A nuestros oyentes nos gustaría escuchar cómo es que el capitalismo nos afecta. Bueno, como lo mencionas, pues es un problema causado por el mismo hombre. Ahora sí que es muy lamentable. Sí, en efecto, este modo de vida en el que hemos estado sumergidos mucho tiempo, pues ha seguido una lógica primordial, que es acaparar el dinero y los recursos sobre todos. Este sistema ha pasado por encima de la población, del medio ambiente, no se ha preocupado por la preservación del mismo, aunque esto signifique que estemos en un posible riesgo ante la destrucción de la vida en el planeta Tierra. Aquí me gustaría un poco citar a un autor muy importante en la sociología, como lo es Karl Marx, que él nos mencionaba que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. No, pues qué autor tan sabio, ya. Sí tiene muchísima razón. Así es, pues mira, el sistema capitalista alcanzó su clímax con la llegada de la revolución industrial y con ello sobrevino una explotación de recursos naturales y pues los gases de efecto invernadero y su emisión se dispararon a límites que nunca antes habían sido vistos. Desde entonces yo creo que estos límites han ido superándose año con año y han logrado desequilibrar el medio ambiente, lo cual ha puesto en riesgo la vida humana, sí, la vida humana, pero también la vida de los seres vivos de este planeta. Entiendo. Pues dices que tienen una propuesta, ¿verdad? Para ayudar a estas zonas que requieren de agua. Ustedes tienen una propuesta de agua de lluvia, ¿verdad? Sí, mira, pues como te decía, es un problema con el que nosotros estamos acostumbrados a lidiar y aunque no debería de ser así, pues esto es muy lamentable. Por eso creamos en equipo, creamos una propuesta que consiste en optar por el aprovechamiento de las lluvias,
del agua de lluvia, pues para reutilizarla en algunos otros ámbitos. Bueno, esta propuesta sí, pues simple y sencillamente consiste en eso, en brindarle a las comunidades que son, digámoslo de cierta manera, que presentan mayores problemas en el abastecimiento de agua potable, pues ponerles esta propuesta sobre la mesa, ¿no? Captar el agua pluvial para aprovechar de esta manera lo mayor que se pueda estas precipitaciones en estos lugares y pues de esta manera como generar también una conciencia, un cambio en la conciencia de las personas y en el uso desmedido de agua. No, pues sí, tienes mucha razón, o sea, creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo estés compartiendo con nosotros. Bueno, como sabemos todos, pues en estos tiempos ha habido lluvia. Bueno, ya sabemos que el clima de la ciudad pues es muy bipolar, pero pues sí, sí es tanta agua la que llega a, vaya la redundancia, a caer de la pues sí, de las nubes, ¿no? Pero bueno, últimamente pues muchas personas padecen de sequías, bueno, en estas temporadas. Y bueno, que del sistema de captación que nos mencionas, que bueno, que las comunidades pueden almacenar agua y tenerla disponible cuando necesiten, pues sí, sí es algo interesante, pero ¿podrías explicarnos a mí y sobre todo a quien nos escuchan, cómo es este proceso? O sea, cómo es que pueden convencer a estas comunidades de instalar este sistema de captación en sus casas? ¿Cómo se puede hacer posible este procedimiento? Pues mira, en la idea que nosotros tenemos, pues sabemos que es un poco complicada debido a que en algunas comunidades aún no existe esta conciencia, esta noción sobre la importancia del agua. Pero creo que ese sería el primer paso, ¿no? Como acercarnos un poco, tener un acercamiento con las comunidades, explicar un poco nuestra propuesta debido a la situación y sobre todo justificar el por qué lo estamos haciendo, que conozcan nuestras razones para que de esta manera pues caigan en cuenta de que es un tema muy importante y pues en realidad es complicado, ¿no? Pero creo que podremos hacerlo mediante pláticas, mostrar nuestra información, la información que sea necesaria para que de esta manera las personas interesadas pues tengan una mayor conciencia y decidan adaptar este sistema de captación de agua de la lluvia para pues para beneficio propio y también de la comunidad. Creo que a estas personas les importan también mucho los costos que implica el servicio de agua. Creo que en la mayoría de las comunidades, pues los recibos de agua a veces llegan a ser excesivos si comparamos la cantidad de agua que reciben, ¿no? O sea, si ponemos como en una balanza, a veces es injusto la cantidad el costo de un recibo de agua, sabiendo que pues que el agua que cae es de mala calidad, que cae de vez en cuando y que cuando cae pues es muy poca incluso. Perdón, es que sí, bueno, me parece una buena forma de que pues una comunidad pueda lograr estos beneficios, pero bueno, pues seamos realistas. Ahora sí que pues no todos, bueno, mucha gente, sobre todo aquí en México, pues vive al día, entonces pues necesitaremos profundizar, bueno, necesitamos que nos profundices más este tema, cómo es que el sistema de captación pluvial, pues cómo son los materiales que se utilizan, cómo se instalan, cuál es el costo total y cuánta agua se puede almacenar. Sí, claro, mira, pues para resolver todas tus dudas me gustaría empezar por exponer un poco la razón o la importancia de tener este sistema de captación pluvial en la actualidad. Como mencionamos anteriormente, el cambio climático ha provocado muchos estragos, ha traído consigo muchos efectos. Sobre todo en cuanto a las aguas, el agua, ¿no? Pues en algunas regiones llueve de manera exagerada y en otras pues pueden pasar meses sin Sí, que así caiga una es. sola gota de lluvia.
Pues también los contornos urbanos, los asentamientos irregulares, pues han tenido que ver también con esto y son quienes han padecido sobre todo estos problemas. Por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, que como se sabe, hace apenas 5 siglos, pues se trataba de un lago, ¿no? Era un lago muy extenso y en la actualidad pues solo quedan pequeños vestigios de este lago, del lago de Texcoco, como lo son Xochimilco, el lago de Zumpango, el de Chalco y unos pocos humedales, ¿no? Uno que otro río. Esta desaparición del agua a través de los siglos y el crecimiento desmedido de los asentamientos urbanos ha provocado pues esta escasez de líquido para el consumo humano. Y pues con tal de resolver este inconveniente, el gobierno de la Ciudad de México pues ha implementado un sistema para la extracción de agua subterránea ubicado bajo la Ciudad de México y pues consiste en tomar agua del sistema de presas del río Cutzamala y Lerma, además de otras pues cercanas a la ciudad. Esto ha provocado que principalmente el río Cutzamala y el río Lerma pues bajen sus niveles de agua alarmantemente y pues esta extracción de agua de los mantos acuíferos también ocasionó el hundimiento de la ciudad. En algunos lugares pues ha alcanzado hasta los 30 metros. Bueno, si lleváramos a cabo el sistema de captación pluvial en la Ciudad de México, creo, y bueno, mi equipo de trabajo y yo consideramos que sí ayudaría a resolver un poco el estrés hídrico que se vive en esta región, pues reduciría en gran medida el consumo del agua de los habitantes de la zona metropolitana. Esto yo creo que acompañado con un consumo consciente, evitar el consumo desmedido, ser un poco más conscientes de, no solo por nosotros, sino por nuestra comunidad, ¿no? Así se daría pues la oportunidad de que se recargaran estos mantos acuíferos y las presas. Eh, eh, Se podría llamar un superávit de consumo de agua pluvial sobre lo subterráneo o sobre las presas. Sí, no, pues sí, pero bueno, creo que aquí el tema, pues, bueno, la pregunta, mejor dicho, es, ¿tú crees que, bueno, el agua rinda? O sea, ya que pues estamos de acuerdo que no llueve siempre, o sea, esta catación, bueno, este almacenamiento en las lluvias sí, sí tiene un beneficio, o sea, sí alcanza para abarcar todo este estrés que se vive sobre el agua. Sí, mira, me parece interesante mencionar aquí que de acuerdo con estudios del INEGI, algo que casi nadie sabe es que en la Ciudad de México llueve incluso más que en Londres. Y pues para llevar a cabo este sistema es fundamental conocer que la precipitación pluvial anual, el área de la azotea y el coeficiente superficial, pues nos ayudaría a saber la cantidad de agua que se obtendría por medio de la lluvia. No, Fer, pero ¿esta agua es segura o se puede consumir? ¿Hay algún riesgo? ¿Qué es lo que contiene esta agua? Bueno, pues mira, el agua de lluvia contiene organismos como bacterias y hongos que son dañinos para los seres humanos. Por eso es primordial filtrar el líquido a través de un proceso llamado filtro lento de arena. Bueno, este filtro lo pudimos conocer gracias a un artículo de la Organización Mundial de la Salud y sabemos que este método logra eliminar bacterias, virus y protozoos hasta en un 99.5%. Ya veo, pero entonces, bueno, este sistema, por lo que nos cuentas, pues está integrado con el mismo sistema de agua pluvial, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues, ¿nos sirve para el consumo humano o no? ¿Se puede beber o solamente es como uso no comestible? Mira, pues sí se puede usar para beber y esto es importante que se sepa que para que pueda utilizarse para consumo humano tiene que pasar por este filtro. Pero si no se llega a contar con este filtro, igual el agua que se llegue a captar se podría utilizar para uso doméstico, para realizar quehaceres del hogar o para lo que las personas decidan. Muchas veces, por ejemplo, un ejemplo personal sería que en mi casa sí captamos el agua de la lluvia y
no tenemos el filtro aún, pero lo que hacemos es utilizarla cuando va uno al baño, ¿no? Se puede utilizar de esa manera, se puede utilizar para lavar los carros, se puede utilizar de diversas maneras, aunque no sea para consumo humano. Como te comentaba, el filtro lento de arena es fácil de hacer. A un recipiente de 200 litros se le puede hacer 2 hoyos en la tapa y en el fondo. Se le puede colocar una capa de grava, después una capa de grava fina y después una capa de arena y al último una capa de carbón activado, y ese es nuestro filtro. Se colocan las canaletas a los bordes de las azoteas de las casas, en donde la caída del agua pues permita que se pueda recolectar. Se conectarían entonces unos tubos de PVC a las canaletas para dirigir el líquido al filtro, y conectaríamos el filtro con el tinaco en donde se almacena el agua y quedaría limpia y lista para el consumo. En una vivienda promedio en la Ciudad de México, anualmente se podrían captar con este sistema de 10,000 a 30,000 litros. Este principalmente podríamos considerar que es el objetivo de este sistema de captación, pues ahorrar toda el agua que sea posible para cuidar un poco, poner un poco de nuestra parte con el medio ambiente, y de la misma manera solucionar el abasto de agua personal. Igual me gustaría un poco para ir cerrando, me gustaría comentarte algo que me parece muy interesante. En la universidad en donde nosotros estudiamos, hay un profesor, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, que él es coordinador del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Centro para la Sustentabilidad, CENTLI. Bueno, él creó una especie como, pues llamémoslo un colectivo, que para ellos lo más importante pues es la conservación y preservación del medio ambiente, y uno de los temas que más se ha tocado en él es el tema del agua. Él creó un consenso para la ley de aguas que me gustaría mencionar rápidamente, que creo que es algo que todos debemos de considerar, independientemente de si hablamos de leyes o no. Yo creo que es importante esto y me gustaría mencionarlo brevemente. Sí, claro que sí, cuéntanos. Bueno, mira, se trata de 12 consensos que se han propuesto para la modificación de la Ley General de Aguas. Y el primero es respetar la naturaleza, ya que vivimos en una crisis ambiental debido a la deforestación y urbanización de zonas de recarga, la sobreexplotación. 108 cuencas y 115 acuíferos han estado sobreconcesionados, de acuerdo con estudios realizados en el 2019. El 66% de la población depende de los acuíferos sobreexplotados. Hablemos también un poco de que existe una contaminación, ya que el 60% de ríos y lagos han sido gravemente contaminados, y pues la Conagua solamente cuenta con 85 inspectores que han realizado un arduo trabajo, pero que de acuerdo con el INEGI, en 2014 la contaminación del agua ha costado a la nación 85.2 mil millones de pesos mexicanos. El segundo sería respetar los derechos de los pueblos originarios, ejidos y comunidades. El 25% de las aguas nacionales provienen de territorios habitados, cuidados y defendidos por pueblos indígenas. Solamente se han otorgado en el país 77,619 concesiones de aguas nacionales y solamente 19,503 concesiones a zonas federales en territorios indígenas. 85 indígenas han sido asesinados en la última década por defender las aguas de sus territorios. Y la Conagua no reconoce la propiedad social del agua en los ejidos y en las comunidades. Es importante, como lo mencionábamos al principio del podcast, tener en cuenta que el sistema capitalista también ha tenido mucho que ver en esto, ya que las grandes corporaciones son quienes han estado despojando ejidatarios de sus derechos al agua en el interior de los distritos de riego. El tercer consenso sería coadministrar el agua en el territorio, ya que pues la Conagua es una autoridad que no ha tenido contrapeso y ha sido extremadamente vulnerable a presiones por intereses de empresas transnacionales. La Conagua ha dedicado sus recursos a megaproyectos costosos que han tenido un valor cuestionable, la verdad.
El cuarto consenso sería reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos, ya que pues estos proyectos han dejado a muchas comunidades sin agua, contaminadas y en estado deplorable. El quinto consenso sería acabar con el acaparamiento y la contaminación, sobre todo la impunidad por los grandes usuarios, que era lo que mencionábamos un poco. El 70% de las aguas concesionadas están en manos del 7% de concesionarios. El sexto consenso sería prohibir el agua para minería tóxica, ya que pues el 40% del territorio ha sido concesionado a empresas mineras, que también es un problema muy grave que hemos estado viviendo. El séptimo consenso pues sería cerrar puertas a la privatización de los servicios de agua en Quintana Roo, Puebla, Coahuila, Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México, que ha sido pues acompañada por altas tarifas y cuotas. Como lo mencionábamos hace un momento, pues los costos son excesivos a veces, considerando que tenemos cortes arbitrarios, hay mucha falta de inversión en la infraestructura, tenemos un acceso inequitativo. No tenemos, sobre todo es importante aquí, ¿no? No tenemos acceso a información de calidad y a conocer medidas ahorrativas del agua. Hemos tenido un sistema muy corrupto de reparto de aguas. El octavo consenso es la democratización de los servicios de agua, ya que el agua pues se distribuye según criterios económicos y políticos. El noveno consenso es priorizar el agua para la soberanía alimentaria, pues las grandes empresas agroexportadoras han estado desplazando a la agricultura social a través del acaparamiento de los derechos del agua. El décimo consenso sería garantizar el acceso pleno a la información, que como lo mencionábamos hace un momento, pues por falta de información sobre la calidad del agua, gastamos 60,000 millones anuales en agua embotellada. El onceavo consenso es asegurar los recursos. Entiendo, Fer. Entonces, bueno, este colectivo pues busca prácticamente como que una concientización, lo siento si lo pronuncio mal, sobre el agua. Bueno, por lo que te estamos entendiendo, entonces las empresas pues en su mayoría son las que se adueñan del agua, ¿verdad? Sí, estos consensos pues hablan un poco sobre erradicar corrupción, impunidad, asegurar estos recursos, porque es un recurso público al que todos debemos de tener acceso, y sí habla un poco sobre eso. Por eso me pareció muy interesante compartirlo aquí, para que pues quienes nos estén escuchando se den cuenta que hay maneras de generar un cambio en nuestro uso desmedido del agua. Sí, no, por supuesto que sí, Fer. Entonces, pues sí, obviamente, pues creo que el cambio parte también de nosotros, aunque es algo muy pequeño, pero si así lo hago yo y lo hacen, no sé, 1,000 personas, creo que pues es una gran ayuda, ¿no? Me parece claro. Que pues sí, creo que muchos tenemos ese mal hábito de malgastar el agua, o como lo mencionas, ¿no? Comprar agua embotellada. Entonces, pues es por eso que estamos teniendo estas problemáticas. O sea, estamos intentando afrontar todo esto como con la propuesta que pues estamos hablando en este podcast, ¿no? Sobre, pues ya tenemos que recurrir al agua de la lluvia, o sea, ya tenemos que almacenarla para poder subsistir, o sea, que es algo que ya es una realidad. Sí, exactamente. Creo que esta propuesta es un grito de ayuda para hacer un llamado a la población, a quienes nos estén escuchando. Yo creo que a tomar en cuenta esta propuesta, ¿no? A conocer un poco más, informarnos sobre todo eso, ¿no? Creo que es importante que nos informemos y que una vez analizada la información que tengamos, hagamos conciencia, reflexionemos y regresemos un poco atrás para darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo, del daño que hemos estado generando, y que no solamente se trata de un daño a terceras personas, ¿no? Es un daño que a final de cuentas también nos está cobrando factura a nosotros, y pues creo que ese es el objetivo de nuestra propuesta, crear conciencia y pues sí, proponer un poco esta opción. Es una opción viable, como lo vimos en el podcast, y sobre todo muy realizable, que es lo más importante, ¿no? Porque pues muchas veces es como
sí está bien generar conciencia, pero a veces decimos, bueno, ¿y cómo le hago, no? O sea, ¿qué hay que hacer para poder lograrlo? Y pues creo que prácticamente es eso. Eh, eh, por eso nos gusta, bueno, nos dio mucho gusto poder compartir en este espacio nuestra propuesta. Sí, no, muchas gracias. La verdad, pues es que es un tema que se debe de tomar más en cuenta y pues muchas gracias, Fer, por compartirnos a mí y a quien nos esté escuchando esta información. Claro que se empieza, o sea, claro que el cambio empieza desde aquí. Hay que ser más conscientes con el cuidado del agua y pues bueno, creo que de mi parte sería todo. No sé si gustas añadir algo más, Fer. No, de mi parte sería todo y de nuevo muchas gracias por este espacio. Esperamos haber generado una duda en quienes nos estén escuchando. Claro, no, pues esperemos tenerte nuevamente por aquí y pues bueno, creo que este sería el fin. Nos vemos en una transmisión la siguiente semana. Cuídense mucho y pues de mi parte y de Fer les deseamos una buena noche. Gracias. Gracias.